La medicina genómica va a transformar completamente el futuro de la medicina en las próximas décadas y probablemente por los próximos 100, 150 años desde tres puntos de vista. Primero, desde lo que es el entendimiento de la causa de las enfermedades. En estos momentos conocemos menos de un 10% de los problemas que son causales en la génesis de una enfermedad. Es decir, desconocemos realmente por qué enfermamos, a excepción de las enfermedades infecciosas, porque hemos logrado identificar los gérmenes que las causan, pero en estos momentos la población mundial muere fundamentalmente de patologías degenerativas en edades avanzadas de la vida. Los tres grandes bloques de patologías prevalentes son las cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades del sistema nervioso central, y la causa final de estas enfermedades es bastante desconocida. Por lo tanto, el conocimiento de nuestro genoma nos va a permitir saber qué defectos en nuestro genoma son responsables de que en fases tardías de la vida nosotros tengamos la probabilidad de desarrollar una de estas enfermedades. El segundo aspecto en el cual la medicina genómica va a revolucionar a la medicina convencional es en términos de diagnóstico. Es decir, en estos momentos conocemos la enfermedad una vez que la enfermedad ha dado síntomas. Todos los textos de medicina se basan en una larga lista de síntomas que cuando el médico los identifica en un paciente le pone una etiqueta, que es el diagnóstico. Pero de lo que se trata en la medicina del futuro es que muchos años antes de que una persona desarrolle una enfermedad, identifiquemos su vulnerabilidad para desarrollarla, su riesgo real, para poder implementar programas preventivos. La única forma de saberlo es leyendo esa vulnerabilidad en nuestro genoma. Y ese es el segundo argumento poderoso de la medicina genómica para cambiar la forma de hacer las cosas en diagnóstico médico. Al mismo tiempo que podemos identificar la vulnerabilidad para que una persona desarrolle una enfermedad, podremos también tener biomarcadores de hecho. En estos momentos, sobre todo en patologías complejas del sistema nervioso central, no existe un marcador biológico que nos permita decir esta persona tiene una esquizofrenia y este es un marcador específico de esquizofrenia, o esta persona tiene una depresión y es una depresión endógena causada por un defecto en los sistemas de neurotransmisión cerebral y no porque ha sufrido una desgracia personal y no porque ha habido un evento vital externo que le ha causado una profunda tristeza o una crisis de pánico u otras patologías específicas. O, por ejemplo, cuando una persona tiene un cuadro de temblor, que sepamos diferenciar perfectamente mediante un biomarcador que estamos ante una enfermedad de Parkinson y no ante otro trastorno del movimiento, y no digamos cuando se trata de una enfermedad mucho más compleja como es una demencia, donde hay 80 tipos diferentes y podemos decir estamos ante una demencia degenerativa porque hay un marcador específico que hoy no tenemos, y no ante una demencia mixta, vascular o de cualquier naturaleza. Por lo tanto, la medicina genómica va a ser determinante de la precisión en el diagnóstico del futuro. Y el tercer campo revolucionario, en el que más hemos avanzado en los últimos años, es precisamente en el campo de la personalización del tratamiento. Es decir, hoy sabemos que un mismo medicamento en diferentes personas se comporta completamente de forma distinta. Pongamos por caso pacientes con hipertensión arterial. Un paciente con hipertensión arterial se caracteriza por tener la tensión alta y damos el mismo medicamento a un grupo de pacientes y cada uno se comporta de forma distinta. La tensión alta es la misma en todos. La enfermedad es la misma, el tratamiento es el mismo, la dosis es el mismo, la respuesta es completamente distinta.
En un 25% de los pacientes el medicamento funciona divinamente, en un 30-40% no hace nada y en el resto hace daño. Por lo tanto, ¿en dónde está la diferencia? Si la enfermedad es la misma, el fármaco es el mismo. Lógicamente en la persona, en su genoma, en su constitución heredobiológica y en toda una serie de factores ambientales que contribuyen a esa hipertensión, como es el consumo de sal, el tipo de alimentación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos saber a qué paciente le debemos dar un medicamento con la garantía de que le va a hacer bien y no que le va a hacer mal. Por lo tanto, este es el paradigma típico de la farmacogenética, la optimización del tratamiento para dar el medicamento adecuado a la persona adecuada, en la dosis adecuada y en el momento preciso. Para ello también nos va a ayudar la medicina genómica, de hecho nos está ayudando. Por poner un ejemplo práctico, en la población española, por ejemplo, podemos distinguir, igual que en cualquier otra población, 4 modalidades de personas en base a su respuesta a un medicamento concreto. Cualquier tipo de medicamento, desde una aspirina hasta un antibiótico, pasando por un antitumoral, un tratamiento psiquiátrico, etc. Hay pacientes normometabolizadores, es decir, que con absoluta normalidad metabolizan de forma adecuada el medicamento y el medicamento hace el efecto que tiene que hacer. Tenemos metabolizadores intermedios, es decir, personas mutantes, que esos genes responsables del metabolismo de fármacos son parcialmente defectuosos y entonces en esos pacientes el medicamento en la misma dosis que los que son metabolizadores normales no se destruye, se almacena en su organismo y por lo tanto debiéramos usar mucha menos dosis, porque al no eliminarlo permanece en su sangre durante mucho más tiempo. Tenemos otro grupo de personas que son metabolizadores pobres, mutantes totales, es decir, que son incapaces completamente de metabolizar y eliminar ese medicamento. Cuando a un paciente metabolizador pobre le damos un medicamento que se metaboliza por esa ruta y no lo elimina, lo intoxicamos. Por lo tanto, es un paciente que no debe tomar ese medicamento. Y luego tenemos los metabolizadores rápidos, que tienen duplicado, triplicado, multiplicado el gen responsable de la enzima que metaboliza ese medicamento en el hígado. Entonces, cuando toman el medicamento, lo destruyen inmediatamente y el medicamento no hace nada. Por lo tanto, tenemos un escenario con 4 situaciones completamente diferentes. Aproximadamente un 30% de la población es normometabolizadora, entre un 30 y un 50% son intermedios, un 8-10% son pobres y un 10-12% son ultra rápidos. Con lo cual, solamente en un 30% de la población, como mucho, cuando damos un medicamento vamos a acertar. Cuando lo hacemos por ensayo y error. Cuando damos un medicamento a voleo. Y eso es realmente lo que está sucediendo hoy. Sin conocer el perfil farmacogenético de una persona, en un 70% de los casos al menos, estamos utilizando mal los medicamentos. Porque o damos dosis de más, o estamos intoxicando, o el medicamento no sirve para nada. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro? El futuro es conocer el perfil farmacogenético de las personas para saber quién metaboliza bien, por lo tanto, a quién se le puede dar con tranquilidad ese medicamento, quién metaboliza a medias, quién no metaboliza nada y quién destruye el medicamento de manera ultra rápida, con lo cual el medicamento no tiene efecto. Podríamos poner ejemplos espectaculares desde el punto de vista de que hay medicamentos que una sola dosis de ese medicamento en un metabolizador pobre es letal, es decir, una pastilla puede matar a un metabolizador pobre, o la situación escandalosa, por ejemplo, de una persona ultrametabolizadora, metabolizador rápido, que se le da una anestesia y a los 3 minutos, con la barriga abierta, se despierta en el quirófano, porque el medicamento o la anestesia no ha hecho ningún efecto. Por lo tanto,
El fracaso terapéutico que tenemos hoy en medicina convencional se debe fundamentalmente a dos factores. Primero, que el médico desconoce el perfil farmacogenético del enfermo. Y la segunda causa es la no compliance, es decir, el incumplimiento terapéutico por parte del paciente. Estos dos factores determinan más del 80% del fracaso de los tratamientos en medicina. Bien, al rescate de esta situación viene la farmacogenética. Y ese es el gran reto de la medicina genómica en la medicina presente y futura. Recapitulando, conocimiento de la causa de la enfermedad, diagnóstico predictivo muchos años antes de que aparezca la enfermedad, biomarcadores de alta certeza diagnóstica, tercero, personalización del tratamiento. En esta línea, nosotros hemos desarrollado un extenso programa, venimos desarrollando los últimos 15 años de medicina genómica, y probablemente seamos el grupo en el mundo que en farmacogenética del sistema nervioso hayamos desarrollado toda una serie de estrategias notablemente avanzadas para optimizar los recursos terapéuticos en las enfermedades del sistema nervioso central. En este contexto nace un megaprograma, un megaproyecto de farmacogenética hace ahora 7 años que bautizamos con el nombre de Hygrofarmagenics, que buscaba 3 objetivos. Primero, crear un instrumento educativo para que la comunidad médica y la comunidad científica, en un texto, en una especie de Biblia, por ser la primera que sale en el mundo, tuviesen un claro conocimiento de 3 aspectos fundamentales: enfermedades, genes relacionados con esas enfermedades y fármacos para tratar esas enfermedades. Y ese sería el sustrato documental educativo de la primera guía mundial de farmacogenética. Esa guía mundial de farmacogenética tendría 3 formatos: un formato en libro, que es el que recientemente hemos sacado, un formato en CD, para que cualquier profesional pueda utilizarlo en su ordenador, y un formato digital interactivo en una website para que podamos ir haciendo un updating, una actualización permanente de todo lo que día a día vamos conociendo en términos de genes, enfermedades y fármacos. Este es el megaproyecto de Hygrofarmagenics, este es el espíritu de la primera guía mundial de farmacogenética. Es un volumen de 3.000 páginas, fundamentalmente estructurado en 4 grandes partes. La primera parte contempla 1.400 fármacos de uso común en todo el mundo. Una segunda parte, los 1.000 genes de los 35.000 que componen el genoma humano, que tienen que ver con el metabolismo de esos fármacos que utilizamos corrientemente en todo el mundo, y luego unas 9.000 enfermedades, que son todas las enfermedades que hoy tienen algún tipo de relación con defectos en nuestro genoma, y una cuarta parte de apéndices, que es fundamental para un buen manejo de un instrumento de la complejidad de la guía. La guía tiene en estos momentos 57.000 entradas, es decir, lo mismo que cualquier gran diccionario enciclopédico de cualquier área de conocimiento, y especialmente en el campo de la lingüística y de la lengua, pero concentrado en estos 3 factores: fármacos, genes y enfermedades. Además de esos 1.400 fármacos aprobados por la FDA y la EMEA, contempla hasta 7.000 medicamentos en fase de desarrollo y otros que se investigaron y que se eliminaron, y las 9.000 enfermedades más corrientes con su relación al genoma y con su relación al tipo de tratamiento farmacológico para abordarlo. Con ello, la comunidad científica, la comunidad médica, ya tiene un documento para empezar a interpretar que la farmacogenética no es una ciencia ficción, que la medicina genómica es una realidad
de hecho al alcance de cualquier profesional que quiera hacer uso de ella, y sobre todo pues tener una guía que les oriente en cómo se deben manejar los fármacos, en cómo se debe interpretar la genómica y en cómo se debe manejar el concepto de la farmacogenómica para optimizar el tratamiento en términos de dar el medicamento adecuado a la persona adecuada que va a responder de forma eficiente a ese medicamento. Para hacernos una idea, por ejemplo, ¿en qué se diferencia la parte de fármacos de la guía, por ejemplo, de cualquier vademecum convencional? Pues, por ejemplo, incluimos nombres comerciales en 28 países de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, de tal manera que tenemos en estos momentos identificados unas 36.000 denominaciones comerciales en todo el mundo de esos 1.400 fármacos. Incluimos la estructura química del medicamento, sus indicaciones, sus efectos secundarios, su interacción con los alimentos, y la parte genuinamente nuestra, creativa nuestra, es la farmacogenómica de ese medicamento, es decir, ese medicamento en base a la enfermedad que va a tratar, qué genes participan en el metabolismo de ese fármaco, qué genes van a ser afectados por ese fármaco y qué es lo esperable desde un punto de vista genómico en aquellas personas que toman ese medicamento. El resto de la guía es genuinamente novedoso en todo, no hay ningún documento en el mundo que incluya esos 1.000 y pico genes tipificados. ¿Dónde está el gen? ¿Qué segmento genómico lo porta? ¿Para qué sirve ese gen? ¿En qué enfermedad está estropeado? ¿Cómo podemos tratar ese gen para restaurar su función y qué relación tiene con una patología o con una función orgánica a nivel de cualquier estructura biológica de nuestro organismo? Y luego la parte de los apéndices pues incluye clasificación de las enfermedades, clasificación de los genes en base a las enfermedades en las que participan, clasificación de las enfermedades en base a los genes que están involucrados con ello, es decir, genes, enfermedades, enfermedades, genes, toda la lista alfabética de los 1.400 fármacos de uso común, más los 7.000 restantes en desarrollo o ya eliminados porque fracasaron en su proceso de desarrollo farmacéutico, y las 9.000 enfermedades o más que pueden tener que ver con la farmacogenómica o con defectos en nuestro genoma. Y esto es, en dos palabras, lo que contempla el proyecto Europharmagenics. Es un camino sin fin, puesto que, para hacernos una idea, la guía incluye en estos momentos unas 22.000 referencias bibliográficas de todas las bases de datos bibliográficas del mundo, y anualmente pues salen unos 3.000 papers aproximadamente nuevos que hay que ir incorporando gradualmente para que se pueda hacer un updating, una actualización eficiente de la guía farmacogenética, para que en todo momento el usuario pues tenga una actualización completa de todo lo que va saliendo en el mundo en términos de medicina genómica, desarrollo farmacéutico, conocimiento de la función fisiológica y patológica de los genes y utilización optimizada en términos farmacogenéticos de los medicamentos de uso común a nivel internacional.